Caminemos juntos a la renovación de la fe. Continuamos. De nuevo nos encontramos en esta vía procesional que nos traerá en breve la presencia del Nazareno Mercedario. Por cierto, creo que hay que hacer algunas aclaraciones que son muy importantes acerca de la sede de Jesús Nazareno de la Merced, como le llamamos ahora en Antigua Guatemala. Yo creo que es importante trasladar estos datos. Licenciado Sandoval, hoy en día se dice y se sigue diciendo que es la parroquia de San Sebastián. ¿Nos podría aclarar por qué Nuestra Señora de las Mercedes, por qué San Sebastián? Para esto, don Carlitos, tenemos que remontarnos al origen y a la presencia de esta maravillosa escultura de Jesús Nazareno, que es venerada desde la segunda mitad del siglo XVII en la ermita de San Jerónimo, cuya existencia es anterior al Colegio de San Jerónimo, fundado por la espiritualidad y la doctrina de los padres de la Orden Mercedaria, ya que ésta va a tener presencia, siendo erigida a partir de 1739, y es la ermita preexistente la que le da nombre a este colegio mayor a cargo de los mercedarios. Por lo tanto, la imagen conocida como Jesús Nazareno de San Jerónimo, con las vicisitudes de la catástrofe natural de 1773, el 29 de julio, día de Santa Marta, es trasladado a la parroquia rectoral inmediata, porque la ciudad de Santiago espiritualmente estaba ordenada en 4 regiones parroquiales, es decir, habían únicamente 4 parroquias rectorales y una de ellas era la de San Sebastián. Casi durante un siglo la imagen es venerada en San Sebastián, trasladada desde San Jerónimo, lo que hizo que los vecinos de esta ciudad olvidaran casi su origen en San Jerónimo y por mucho tiempo se le llamó Jesús Nazareno de San Sebastián. Sin embargo, un nuevo fatídico terremoto en 1682 que destruye lo que había quedado del templo de San Sebastián obliga a que la iglesia determine que los bienes muebles de esta iglesia, parroquia rectoral de San Sebastián, sean trasladados a la sede en donde se encuentran actualmente, que es el abandonado edificio que albergó la orden de Nuestra Señora de las Mercedes, real y militar orden que tuvo presencia en Guatemala desde el siglo XVI, pero que por la consistencia de la factura de su edificio conventual e iglesia, permitió que la parroquia de San Sebastián se trasladara a este edificio. Claro, la piedad popular sigue refiriendo a este templo como la Iglesia de la Merced. Canónicamente se conoce como Parroquia de San Sebastián, y así será si algún vecino de esta antigua Guatemala bautiza o se casa en este lugar. La constancia que le darán explicará que se bautizó la criatura o se casó en el templo de San Sebastián, pero para los vecinos y para todos los guatemaltecos, ese complejo arquitectónico sigue siendo la sede de la Orden de la Merced, que hoy tiene su casa matriz en la Nueva Guatemala de la Asunción. Los primeros elementos de esta procesión, y qué interesante realmente su charla al respecto de esta composición histórica. Yo decía que algunos elementos de la procesión ya los vemos aquí en la cercanía de Calla Ancha, Los Herreros. Vemos algunos de esos elementos como romanos a pie y a caballo, los lanceros, esa lancería de la que hablábamos que alcanza un siglo de existencia. Ahí lo tienen ustedes, justamente los romanos que preceden a la presencia de Jesús Nazareno de la Merced antes de San Jerónimo. Yo tuve un poquito de curiosidad de buscar qué quería decir Jerónimo, es el nombre santo, así que el nomos es precisamente el nombre, y eso es lo que significa este nombre Jerónimo. Hablábamos de la presencia ya de lanceros y ya vimos algunos de los romanos que están en custodia esperando la presencia de Jesús.
Vea usted qué belleza de alfombras las que realizan aquí. Ese es un arte muy especial. Hay personas que se dedican a ello desde hora temprana del día anterior, y eso fue lo que motivó que la lluvia el año recién pasado destruyera mucho de este trabajo. Vea usted cómo logran resaltar y establecer niveles, darle ese volumen a cada una de las alfombras. Usted tuvo la oportunidad de estar en el callejón. Me parece que ahí hay unas alfombras, unas grandes y otras pequeñas, pero con mucho arte, licenciado. Sobre todo la intención de las personas, lo que motiva la espontaneidad de estas familias que han elaborado estos maravillosos tapetes que sacralizan el paso de las andas procesionales, que con sus texturas y con sus colores nos recuerdan que los guatemaltecos seguimos siendo barrocos como lo hemos sido toda la vida, porque esas complejas formas solo evidencian no lo complicado, sino que lo especial que es el vecino de esta ciudad, que sigue reflejando en el arte efímero todo lo que es, todo lo que ha sido y seguramente todo lo que será. Hablaba usted del barroco, y el barroco sí, es cierto, lo vemos como arte expresado en estas tapetes, alfombras. Casi parecía un tapetito chiquitito, pero hecho con tanto amor y con tanto cariño. Hablando de barroco, esta escultura de Jesús Nazareno, que hay duda en cuanto a quién talló, quién buriló, a quién se debe esta escultura tan especial, ¿es también de origen barroco? ¿Tiene influencia barroca? Sí, el barroco se establece en Guatemala a partir de 1610 y lo expresa cabalmente la arquitectura, muchas evidencias que se encuentran en los alzados de los edificios principales de esta ciudad emérita. Se traslada e influye a todas las artes, y esta imagen que se ubica temporalmente por su estilo en el final de la primera mitad del siglo XVII nos lo expresa claramente con esa mirada, con ese certero detalle del rostro que pareciera se confundiera con el rostro de estos antigüeños, porque las imágenes que aquí se veneran es un reflejo de la sociedad que las produce, y ese corpus estructural que la procesión nos presenta en esa enseñanza didáctica del Evangelio nos recuerda cómo Jesús en su pasión, en distintos episodios de la misma, sufrió y padeció por nosotros a cargo de esos soldados romanos que dominaban la imperial Judea con la expansión del Imperio Romano. Es decir, la ciudad de la antigua Guatemala, como decía el emérito diputado decano del Congreso Nacional y también ilustre guatemalteco, vecino de esta antigua Guatemala, don José García Bauer, se convierte en una trasunta Jerusalén, en donde la procesión que transita por la calle se extiende al interior de todas las casas señoriales, por donde estos devotos, en largas filas anunciando el paso de la procesión, hacen que esta manifestación de fe sea una totalidad artística, pero también devocional, que es su principal motivo. Algunos, estimado licenciado, algunos admiran los cortejos aquellos que son así, muy ordenados, muy disciplinados, como las largas filas de cucuruchos marchan con mucha devoción, mucha disciplina, mucho orden. Pero no sé, a mí esto no me parece desorden lo que vemos aquí, sino una natural expresión de cómo podría haber sido en el momento exacto de la pasión de Cristo, cómo el pueblo podría haberse volcado, lamentablemente influenciados, unos en contra de la misma propuesta de Cristo de amor, de armonía, de paz, de tolerancia, el tener una vida con un propósito muy positivo. Sin embargo, pues yo estaré de acuerdo con aquellos que les gusta el orden y la disciplina. A mí me encanta esta expresión más abigarrada, con expresiones normales y naturales. Y es que la pasión de Cristo despierta en los antigüeños la expresión más genuina de su cultura, de su religiosidad, pero sobre todo la sazona con la espontaneidad que caracteriza a los vecinos de esta ciudad. De tal manera que al observar a los soldados romanos en esos carros de guerra, en las monturas, en corceles brillosos, con la gallardía que caracteriza a este cuerpo
de soldados que, siendo un escuadrón que nos recuerda aquellos tiempos por los que el Señor Jesucristo transitó por la vía sacra llevando la cruz, hostigado por estos personajes, hoy son el elemento que caracteriza esta procesión de penitencia de Viernes Santo, y que se unen autores, protagonistas principales de esta procesión, con esas maravillosas muestras de arte efímero que, después de largas horas de haber sido construidas, en algunos instantes serán únicamente un resto, una serie de escombros, de restos de materiales, pero sacralizados por el paso de la procesión, y las familias que las han elaborado recogerán devotamente esos materiales para conservar un poco el resto del año a interciclo, hasta que concluya la preparación que iniciará el próximo lunes, que nos llevará a todos a vivir una nueva Semana Santa, una Semana Santa eterna en esta eterna ciudad de la antigua Guatemala. La introspectiva, la que nosotros admiramos de esta ciudad tan hermosa, que guarda tantos y hermosos capítulos de nuestra historia. Estar ahí justo en el momento del pregón, en el momento en que se lee la sentencia a la cual quería rehusar Pilato. No quería comprometerse en ello, pero las presiones de Caifás, de Anás y del Sinedrín obligan a Pilato a tomar una decisión en contra de su voluntad. Y este pregón que se lee en esta calle ancha y avenida del Chajón, junto al lugar llamado El Pimental, que es el lugar en donde la periferia de la ciudad concluye y da paso a un camino real que conduce al pueblo de Jocotenango, convoca a los vecinos de este sector para que se incorporen a la procesión, pero sobre todo para que vivan la naturalidad con la que aquí todos los que estamos presentes en la antigua Guatemala nos vemos inmersos, como que si 2000 años no hubieran transcurrido. Y al ver a estos soldados romanos en sus cabalgaduras, al ver esas filas de devotos revestidos con el traje penitencial de color morado, ver estas calles empedradas que hoy amanecen maquilladas con esas maravillosas alfombras multicolores que encerrarán tantas oraciones, llevarán tanto agradecimiento por parte de los vecinos de esta ciudad, constantemente custodiada por esas gigantes moles que aparecen en su heráldica, en sus escudos de armas, y que se enmarcan en esas lanzas centenarias que hoy portan los penitentes en manos piadosas, que también portan una filacteria, una descripción de todos los textos de los personajes que intervinieron en el juicio político de nuestro Señor, aquellas sentencias infames que lo llevaron a cargar la cruz, y que hoy vemos esa vía sacra por donde Él transitó, reproducida en esta emérita ciudad que se abre al mundo a través de las cámaras de la televisión guatemalteca. Seguramente nuestros compatriotas y quienes nos ven en el extranjero vibrarán de emoción, al igual que nosotros, al ver estas imágenes. Y cuando vemos justamente estas alfombras donde lucen esplendentes las imágenes que logran los artistas, también cuando conversamos con ellos se emocionan. Hablábamos con el señor Armas y él con voz temblona nos decía: no, es que es el fundamento de nuestra familia. Jesús de la Merced, el fundamento de nuestra familia. Jesús es el que nos da la luz para nosotros tener un norte mejor de conducción en nuestra vida, en la familia, la unidad de la familia. Esa es una de las razones fundamentales para que ellos dediquen tanto tiempo a la elaboración de estas hermosas alfombras, con expresiones que tienen un significado, así como por ejemplo las andas que conducen al Señor traen una alegoría, traen un mensaje. Pues todo ello también en estas alfombras encontramos. Algunos mezclaron el Bactún 13 en la realización, y vean ustedes, aquí avanzan representados lógicamente el buen y el mal ladrón, pero también adelante marchaban los ejecutivos de aquel Sinedrín que sentenció, que determinó que Jesús era un peligro, que logró con su influencia convencer a un Pilato de que habría de actuar en contra de Jesús.